Padre bendito, gracias te damos, Señor, por este día, gracias por este amanecer, por esta luz que nos permite. Te damos gracias también por el inicio de las actividades presenciales de la escuela bíblica. Somos pocos, Padre bendito, pero faltan obreros para la mies. Tenemos que cubrir las necesidades diferentes, porque diferentes son también los discipulados que han tomado los diferentes hermanos. Entonces, te damos gracias porque tenemos que dar respuesta como iglesia, todos en conjunto, a estas necesidades que tú nos das para que nos dé crecimiento espiritual y nos dé esa capacidad de discernimiento cuando conocemos más de tu palabra. Gracias por tu provisión divina de mostrarte, de darnos a conocer tu voluntad a través de tu palabra hermosa. Y te pedimos, Padre bendito, que bendigas este culto de alabanza y adoración. Es dirigido a ti para que sea de olor grato para ti, Padre bendito. Limpia nuestros corazones, nuestras mentes, para que nos entreguemos plenamente en este culto de alabanza y adoración y que sea de olor grato para ti, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que empecemos alabando, mis queridos hermanos.
Buenos días, hermanos. Dice la palabra de Dios en el Salmo 63. Oh Dios mío, ¿cómo te busco? ¿Qué sed tengo de ti en esta tierra reseca y triste en donde no hay agua? ¿Cómo anhelo encontrarte? Te he visto en tu santuario y he contemplado tu fortaleza y gloria, porque tu amor y bondad son para mí mejor que la vida misma. Cuando te alabo, te bendeciré mientras viva, alzo a ti mis manos en oración. Tú dejas mi alma más satisfecha que un delicioso banquete. Te alabarán mis labios con gran júbilo. Amén. Y es así como dice este precioso salmo. ¿Cómo lo buscamos? Y por eso estamos hoy aquí en este jardín que se convierte en el templo de Dios, en su casa, porque hoy está con nosotros, está presente, hermanos. Así es que pues alabémosle, démosle gusto a Él de que esos hermosos hijos lo reconocen. Así es que, hermanos, pues los invito a que pongamos en sus manos este culto para que sea de olor grato para Él. Señor, te damos gracias porque hoy nos has traído hasta aquí, Señor, para poderte darte gloria y honra a ti, mi Señor, alabarte como te mereces. Porque sin ti no somos nada, Señor, no tenemos tenemos sed de ti. Y por eso hoy venimos a escuchar tu palabra, que es agua viva para nosotros, Señor. Te pedimos por nuestros hermanos que están próximos en llegar, Señor, apresure sus pasos. Y si por algún motivo no pudieron estar contigo, Señor, sabemos que tú estás en sus vidas. Cuídalos y bendícelos, Señor, y que después puedan escuchar tu palabra, Señor, para que puedan ser edificados. Te ponemos en tus preciosas manos este culto porque es para ti, Señor, para ti nada más. Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y dice el Salmo 65, a ti, oh Dios, te pertenece la alabanza en Sión. A ti te deben de cumplir los votos, porque tú respondes a nuestras oraciones y a ti acude todo ser humano. Así es que, hermanos, pues alabemos a nuestro Señor. Alabemos. Para hacer una canción, he encontrado el porqué del latir del corazón, he encontrado la verdad, la respuesta a mis porqués, me he encontrado a mí mismo cuando lo encontré a él. Que seguir, una luz en el camino, una meta que alcanzar, la misión de mi destino. En mi corazón había un espacio sin llenar, que solo él ha podido completar. Y es que en mi bandera ondea hoy el nombre de Jesús. Cambiaron mis tinieblas por su luz. Él ha dado a mi vivir una razón y por eso quiero darle mi canción. He encontrado la razón de tocar y de cantar, he encontrado el motor que me hace respirar, he encontrado la razón de vivir y de morir, he encontrado la respuesta al porqué de mi existir. Hazaña a realizar para entregar la vida, arriesgando el corazón sin que nadie me lo impida. En mi corazón
corazón había un espacio sin llenar, que solo Él ha podido completar. Y es que en mi bandera ondea hoy el nombre de Jesús. Cambiaron mis tinieblas por su luz. Él ha dado a mi vivir una razón, y por eso quiero darle. En mi corazón había un espacio sin llenar, que solo Él ha podido completar. Y es que en mi bandera ondea hoy el nombre de Jesús. Cambiaron mis tinieblas por su luz. Él ha dado a mi vivir una razón, por eso quiero darle mi canción. Toda mi canción. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús hay salvación, porque Él resucitó. Vamos a adorarle con todo nuestro ser. Él es Dios. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclama, resucitaste en majestad.
aquí, mis hermanos, más bien ahí si quieren, pero vamos a tomar nuestra Biblia con la mano derecha y digámoslo con convicción, mis queridos hermanos, con convicción. Sí, vamos a decir nuestra profesión de fe, que dice así: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nadie impide recibirla, nadie evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Pues preparémonos pues para el culto, mis queridos hermanos. Hablábamos precisamente de eso en la clase, ¿verdad? El decir, ya la hice, como que nos limita a nuestro crecimiento, ¿verdad? Como que nos limita el decir, ya crucé el río, en el caso del pueblo de Israel, pues como que nos limita también, ¿verdad? Así que este sermón se titula Preparándose también al otro lado del río. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos de esa circunstancia de que el atravesar el río es un cambio de vida? Un cambio de vida que se da para el pueblo de Israel porque se concreta la promesa de llegar a la tierra prometida, se concreta la promesa de pisar esa tierra fértil en donde fluye leche y miel, dice la palabra de Dios. Es decir, nos habla de su fertilidad. 40 años estuvieron en el desierto, 2 viviendo por Sidón, 38 vagando. Y hay quienes dicen, ay, ¿cómo es posible que estuvieran 40 años ahí en un recorrido que si se hiciera en línea recta tardarían 6 días o 11 días? Es que no comprenden los tiempos de Dios. Y la voluntad de Dios era que esa generación que había fallado en su fidelidad y en su confianza no cruzara para la tierra prometida. No iba a extinguirlos, podría hacerlo de un chasquido y que se fueran como en los Avengers hizo Thanos, ¿verdad? Un chasquido y se fue buen porcentaje de la población del universo entero. ¿Podría hacerlo Dios? Pues es infinitamente su poder, podría haberlo hecho, pero Él quería que la gente supiera que el pecado tiene consecuencia, que la infidelidad tiene consecuencia. ¿Infidelidad a quién? A Dios, a no creerle a Dios. Y que esa consecuencia era que esa generación de guerreros no iba a pasar el río Jordán y que no iban a tomar posesión de la tierra prometida. Pero como es un Dios que cumple las promesas y no hay plazo que no se cumpla, mueren todos los guerreros y pasa su pueblo por el río Jordán. ¿Se acuerdan? Vimos 9 características que vamos a hacer el repaso al final. 9 características de preparación espiritual, mental, para atravesar el río. Y ahora ya están del otro lado del río. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Hay que continuar la preparación. Así que vamos a ver nuestro pasaje de hoy. Es todo el capítulo 5 de Josué. El libro de Josué, todo el capítulo 5. Y tenemos 4 enseñanzas principales. La primera, dice, al otro lado del río, el temor de no ser pueblo de Dios. ¿Qué nos enseña esto? Sigamos Héctor, de favor. Vamos a leer Josué 5:1. Dice, todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, y desfalleció su corazón. No hubo más aliento en ello delante de los hijos de Israel. Así que podemos imaginar, mis hermanos, se corrió en todo el mundo conocido entonces las maravillas que Jehová, Dios Padre, había hecho en Egipto para liberar a su pueblo. Se había corrido la voz que durante 40 años, estando en el desierto, habían sido alimentados por Dios y dándoles de beber
en el desierto. O sea, maravillas grandísimas. Ahora saben que Dios les ha prometido la tierra al occidente del Jordán, es un río, ¿sí? Y del otro lado está el mar Mediterráneo. Esa tierra desde el río Jordán hasta el gran mar, como le llaman, Dios se la prometió a los hijos de Israel. Y ellos están pensando, híjole, mientras estén de aquel lado del Jordán, como estuvieron un tiempo, pues ya la hicimos. Pero cuando se abre el Jordán, cuando ese milagro de que se forma un muro de agua y el agua que está después de ese punto termina de correr y se seca el lecho para que pasen, y se pueden imaginar el miedo, decir, híjole, de verdad el Dios Todopoderoso está con ellos y no con nosotros. El miedo de saber, el miedo a lo mejor no de ellos, se calcula que pudieron llegar a ser hasta 2 millones de israelitas, con decenas de miles de guerreros. Pero no era el miedo, los filisteos estaban así, grandotes, los amorreos estaban grandototes. No olvidemos que Goliat era filisteo, por ejemplo. Los cananeos eran grandotes, eran pueblos grandes y vastos, y habían poblado esa tierra fértil durante muchísimos años. ¿De dónde entonces nacía ese miedo de que el Dios Todopoderoso estaba con el pueblo de Israel? Pero fíjense cómo estábamos hablando en la clase de la identidad. Ellos se concebían como parte de los otros. O sea, no el pueblo escogido de Dios, sino los otros. Es decir, lejos de Dios, del Dios verdadero. Lejos del Dios Todopoderoso. Y eso sí es para dar miedo. Y no el temor reverencial que debemos de tener ante la grandeza y la gloria de Dios, sino miedo, terror, pánico, eso sí, terror, miedo y pánico de alejarnos de Dios. Y es que ellos se concebían alejados de Dios, y siempre fue así su condición. ¿Qué creen que no? Muchos de esos pueblos, ¿de dónde venían? ¿De dónde venían? Fíjense. ¿De dónde venían? Para que podamos ver eso que también hablábamos en la clase, del libre albedrío. Es decir, ellos habían decidido alejarse de Dios. Habían ejercido esa posibilidad de escoger y se habían alejado. Porque, ¿qué creen? Muchos de ellos tenían una raíz hermosa, que si se hubieran mantenido fieles, serían parte del pueblo de Dios. ¿De dónde venían estos hombres? Primero nos habla de los amorreos, es decir, los hombres de las montañas, ¿sí? Y de los cananeos, los que estaban en la costa. Pero eran muchísimos pueblos. El sermón pasado hablamos de jebuseos, heveos y de otros más. Eran muchísimos pueblos. ¿Y de dónde venían estos pueblos? ¿De dónde salieron? Génesis 10, del 15 al 19, nos dice que de quién creen que eran descendientes. Les digo que la Biblia está bien interesante cuando uno la empieza a leer, porque se entera uno de cada chisme. ¿Sí? ¿De dónde creen que eran descendientes varios de estos? Ya pusiste Génesis, sí, dice, y Canaán engendró a Sidán, su primogénito a Het, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Heveo, al Araceo, al Cineo, al Arbadeo, al Samareo y al Amateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos. ¿Y quién era Canaán? Que además le dio nombre a esa tierra. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón, en dirección a Gerar, hasta Gaza. Fíjense qué interesante, son ciudades que actualmente las escuchamos. Sidón y Gaza son parte de los territorios palestinos. En dirección a Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín hasta Laza. Y estos eran los hijos de Cam, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras y en sus naciones. Entonces, Cam. ¿Y quién es Cam? Adelantito Génesis nos dice, bueno, más bien atrasito, era hijo de Noé. Fíjense qué interesante. Génesis 10:1 nos dice, estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet.
y quienes nacieron hijos después del diluvio, y el versículo 6 nos dice, y los hijos de Cam fueron Cus, Misraim, Fut y Canaán. Ándele. Entonces Canaán era nieto de Noé. Nieto de Noé. ¿Y quién era Noé? Pues ese remanente que se mantuvo fiel. ¿Sí? Ese remanente que se mantuvo fiel. Así que después ellos ejercieron, ya el nieto fue entonces Noé, luego el hijo Cam, y del hijo Cam Canaán, y de Canaán ya todos los demás. Pero todos los demás, ¿qué creen que decidieron? Alejarse del Dios verdadero. Y empezaron a actuar de una manera pavorosa. Había sacrificio de niños. Se fueron con el Baal Peor, así se llamaba. Y yo creo que dijera el pase el Baal Pior, porque es peor que el peor, pero era Baal Peor. Era un monumento hueco que le prendían fuego por sus entrañas y tenían las manitas así extendidas y ahí ponían a los recién nacidos a sacrificio para que se rodaran a su estómago, en donde había fuego. Así que había sacrificios de niños. Había disolución sexual, porque había un culto a la fertilidad, culto a las serpientes, ¿sí? Que era lo que representaba la fertilidad, y las sacerdotisas y los sacerdotes que proveían para ese culto eran partícipes activos en las orgías sexuales. Así que era un pueblo que se estaba perdiendo, alejado definitivamente de Dios. Y entonces podemos ahora sí comprender el terror que les daba que el pueblo que Dios había escogido ahora ya estaba del mismo lado del río que ellos. Ese era terror, ese es miedo. Y entonces podemos ver como enseñanza para seguirnos dotando y equipando de esta preparación ahora de este lado del río, que las decisiones son algo personal. No hay salvación en los genes, así como no hay maldiciones intergeneracionales, tampoco hay salvaciones generacionales. El que alguien provenga de una familia cristiana no le hace salvo. Es algo personal, es una relación personal con Dios. Ni las maldiciones ni las bendiciones son intergeneracionales. No importa la prosapia, no importa el estirpe, sino importa la relación que cada uno de nosotros establezcamos con Dios. Si alguien decide alejarse de Dios, pues va en dirección de perdición y no de salvación, y eso es lo que estaba ocurriendo a estos pueblos. Decidieron entregarse a otros dioses y Jehová entonces no les contaba con los suyos. Segundo, no hay consuelo en el corazón si no está Dios. Y fíjense cómo Dios nos habla de diferente manera, pero siempre acorde a su voluntad. Estábamos con la expectativa si llegaba o no llegaba Dani. Y entonces, bueno, se le dificultó porque andaba lejos, andaba en Huimilpan. Y le dijimos a Héctor, escoge las alabanzas, así que todas las escogió él hoy, ¿sí? Y pone una alabanza que nos habla de un vacío en el corazón que solo Cristo lo llena. Y la petición de mi hermanita nos dice, hay una petición de Claudia que tiene un vacío que sabemos nosotros que solo Cristo lo llena. ¿Se dan cuenta cómo va encajando todo? Y entonces, ¿dónde hay consuelo en el corazón? Solamente con Dios. Los pueblos se han alejado y miran las bendiciones que ha tenido el pueblo que se ha mantenido cercano a Dios. Y no hay envidia de la buena, no hay ninguna es buena, porque Dios dice, te tengo envidia de la buena, no es cierto, eso no es, punto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces se vuelve deseable lo que otro tiene. ¿Se acuerdan que hablábamos de la codicia y todo eso? Y entonces ellos dicen, oigan, pues ellos han sido bendecidos, sí, ¿cuál es la diferencia? Que unos decidieron alejarse de Dios y otros decidieron ya en esta generación, y por eso son
calificados por Dios como dignos y capaces de pisar la tierra prometida, de mantenerse fieles. Esa es la diferencia. Esa es toda la diferencia. Entonces, ¿en dónde puede encontrarse consuelo? Solo en Dios. Si yo me alejo de Dios, voy a sufrir. Si yo me acerco de Dios, incluso las pruebas y las dificultades las voy a vivir de manera diferente, porque no estoy solo, está Dios conmigo, está Cristo conmigo. Por eso se viven diferentes. Por eso nos dice que para ellos su alma, su corazón está desfalleciente. Imaginemos a alguien que se está preparando para correr la maratón, 42 kilómetros, pero no le da todavía su condición física para hacerlo. Y dicen los que corren que después del kilómetro 30 es horrible, que ya va uno casi por inercia. Nunca llegué a correr esas distancias, ¿no? Medio maratón sí, 21, pero más de eso nunca. Pero dicen que los 30. Ahora imaginemos ese corazón desfalleciente en el corredor que no se ha terminado de completar su preparación, ¿sí? Va con las ganas, pero no está preparado, no está dotado, no está equipado, y por lo tanto su corazón desfallece. Eso es lo que ocurre con esos pueblos amorreos de la montaña, cananeos, que están alejados de Dios. Están desfallecidos su corazón, porque ante el Todopoderoso saben que nada pueden hacer. Nada pueden hacer. Y nos da también la palabra de Dios ejemplos preciosos de la diferencia de eso. Porque en el mismo capítulo 2 de Josué también nos da un ejemplo precioso, hermoso, de redención, de cambio de vida, de decisiones. Rahab, la ramera, una prostituta, ¿sí? Que es rechazada incluso por su pueblo, por a lo que se dedica. Pero ¿qué es lo que ella hace? ¿Qué es lo que ella hace? A 2 de los espías que manda Josué, les da cobijo, los guarda. A ver, pasa la que sigue. La que sigue. Les da cobijo y los guarda, los esconde en su casa, que está pegadita al muro. Los esconde en su casa. Y llegan los de los reyes a buscarlos, y ella los esconde en las casas antiguas, en los techos eran las bodegas. Entonces ahí tenían lino, y tenían paja, y ahí los esconde. Se le está jugando, porque si la cachan, los matan a ellos y las matan a ella y a toda su familia. Así que se le está jugando. Ella toma una decisión, y la decisión que hace es por Dios, ¿sí? Dice Josué 2:11, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. ¿De quién habla? De los pueblos de ese lado del Jordán. Ni ha quedado aliento en nombre alguno por causa de vosotros. ¿Por qué razón? Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Los labios de Rahab están declarando en buen plano, como las declaraciones esas, ¿verdad? De que Dios es el Dios en los cielos y abajo en la tierra. Y les digo, no es de esas declaraciones feas, porque lo que está declarando en su boca no convierte a Dios en el Dios de los cielos y de la tierra, como las declaraciones falsas de los carismáticos. No, ella lo que está declarando es que en su corazón y en su mente hay la conciencia de que Dios es el Dios verdadero, y que es el Dios del cielo y de la tierra. Y por lo tanto, en esa decisión, siendo ella de otro pueblo, decide actuar en consecuencia, ¿sí? Y les dice a ellos que los va a proteger, que les va a ayudar, pero que a cambio les pide algo. Josué 2:12, la que sigue. Os ruego, pues, ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros a la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura. Fíjense, está diciendo, no le está rogando, oigan, prométanme por mis dioses,
con minúscula dioses, ¿verdad? Sus dioses falsos. Le está pidiendo por Jehová. Es decir, le está diciendo, ustedes creen en Jehová, yo también. Y sabemos que si hacemos un pacto, va a ser certero porque es en el nombre de Él. Y me acojo a Jehová para que haya protección en mi casa y para los míos. ¿Ven cómo está actuando sabiamente esta mujer? Es decir, se convierte. Y es decir, en esa conversión actúa en consecuencia. Y es decir, en Dios hay vida. Así que en eso nos parecemos a esos pueblos. Teníamos la posibilidad o de alejarnos o como Rahab de postrarnos ante el Dios verdadero. Y ella decide postrarse y reconocer a Jehová como Dios verdadero. Es decir, continúa la preparación, es preservar en la fe y continuar en el camino de Dios. Segunda enseñanza, al otro lado del río, susceptibles para mostrar su gloria. ¿Qué es eso de ponerse susceptibles? Híjole, cuando más débiles estamos, más se manifiesta la gloria de Dios en nuestra vida. Cuando más estamos caídos, cuando más estamos doloridos, cuando más necesitamos, es cuando más se muestra la gloria de Dios. Y eso lo hacen el pueblo de Israel en los Hechos. ¿Qué nos dice lo que sigue, Héctor? ¿Ves la imagen anterior? Pásala rápido. La circuncisión. Ahora sí, la que sigue dice: en aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué hizo cuchillos afilados, se usaban cuchillos de piedra, y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esa es la causa por la cual José los circuncidó, porque todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los varones de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto, pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después de que hubieran salido de Egipto no estaba circuncidado, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres, que nos daría que fluye leche y miel. A los hijos de ellos, que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque habían sido circuncidados por el camino, y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Fíjense nada más, qué muestra tan grande de la fe en Dios. Circuncidar es quitar en el pene la parte de la piel que queda más hacia enfrente. En el ritual de los judíos se hace al 8º día. Jesús fue circuncidado al 8º día. Juan fue circuncidado también, Juan el Bautista, al 8º día. Y con Juan el Bautista se presentó una cosa que se llama también, y así es conocido como la circuncisión espiritual. Fíjense qué interesante, porque Zacarías, su padre, cuando le anunciaron del niño, ya era de ancianita, cuando le avisaron, no creyó y se quedó mudo, ¿sí se acuerdan? Así que cuando circuncidan a Juan y le dicen qué nombre le van a poner, Juan, cuando Zacarías muestra su obediencia, vuelve a hablar. Es decir, está mostrando la obediencia. Esa circuncisión fue dada por Jehová como una señal de obediencia y de fidelidad. Pero no es lo mismo que se circuncide a un niño pequeñito que a un hombre adulto, a un hombre ya en edad de cargar la espada o la lanza, que eran los guerreros. Imagínense qué tan grande demostración de confianza y fe en Dios que todos los guerreros fueron operados. ¿Quién defendía al pueblo de Israel? Todos estaban operados, todos adoloridos, todos inmovilizados, todos postrados.
todos los hombres adultos, guerreros. Josué, al obedecer a Jehová, le estaba dando una muestra de obediencia y de fe, porque él sabía que si obedecía, aun cuando no hubiera guerreros que los defendieran, estaba Jehová para defenderlos. Estaba el Dios Todopoderoso. Entonces imagínense, y dice ahí, se quedaron hasta que sanaron. ¿Cuánto se lleva esto? Híjole, ¿qué creen? Por lo menos 3 semanas con las técnicas actuales. Entonces imagínense, con las técnicas actuales. Así que, imagínense, ¿qué está mostrando Josué y todos los hombres y todo el pueblo de Israel? Una total, completa y absoluta dependencia de Dios y una total, completa y absoluta confianza en Dios. Sí, voy a estar susceptible, voy a estar herido, voy a estar ahí tumbado, pero Dios está conmigo. Así que lo que nos está diciendo es prepárate para lo que viene. A lo mejor no es suavecito. Es prudente y sabia la recomendación que hacen los padres, ¿no? Cuando le dicen al hijo, prepárate, estudia, prepárate para lo que viene. ¿Sí? Y le insiste uno en la escuela, ándale la tarea, ándale cumple, ándale ve. ¿Por qué? Y dice uno y dice bien, porque va a ser para él, no para mí. Va a ser para él. Es la preparación que él o ella tengan para su propia vida. Yo cumplo. Sí, pero ¿qué creen? Lo que ellos están haciendo también al mostrar esta total dependencia es poniendo el énfasis, el punto sobre la I en donde tiene que ir. Y en que ellos cruzan el Jordán y están ya a tiro de piedra. Son 3 o 4 kilómetros de Jericó. Podrían haber sido atacados. ¿Y en qué se prepararon? ¿En crear más armas? ¿En estrategia militar? ¿En tácticas? ¿En eso se prepararon? No, se prepararon en el espiritual. Es decir, en mostrar nuevamente su fidelidad y su obediencia a Dios. Y así como padres tenemos que insistir en la preparación escolar de los hijos, igual manera tenemos que insistir en su preparación espiritual. Si no lo estamos haciendo, estamos fallando. Y esa es una realidad. Y conste que estoy hablando en primera persona del plural. Así que tenemos que ver qué es eso. Sí, en la preparación espiritual es tan importante o más que la preparación escolar. Y tenemos que hacerlo. Luego nos dice, ahí hay una palabrita que dice por segunda vez, fíjense, los iban a circuncidar por segunda vez. Y no es que un hombre fuera a ser circuncidado 2 veces, es imposible, sino que aquellos del pueblo de Israel que ya habían sido circuncidados, todos murieron. Así que necesitaban ratificar. Y ahí ya me imagino el campamento, todo el mundo herido, adolorido, inmovilizado y discapacitado, todo el mundo. Así que eran presa fácil, pero su obediencia y su dependencia a Dios, que los iba a poner con un manto protector. Y podemos entender el terror que tenían los otros, porque seguro se enteraron que habían sido circuncidados, pero no se atrevieron a acercarse porque sabían que el Dios Todopoderoso estaba con ellos. ¿Qué otra cosa? Fíjense, ellos lo hicieron y necesitamos nosotros ponernos a cuentas con Dios. Ponernos a cuentas con Dios. ¿Cuántas veces hemos hecho una reflexión así de decir, hoy en lugar de hacer otra cosa, me voy a sentar y en oración voy a decir, ¿cómo andamos en cuentas, mi Señor? ¿Cómo estaré registrado allá? ¿Qué te debo? ¿Qué he hecho o qué he dejado de hacer que no es de tu agrado? ¿Qué tengo que modificar? ¿Cómo te puedo mostrar mi obediencia? ¿Cómo te puedo mostrar mi lealtad? Dímelo, Señor, en oración. ¿Qué he dejado de hacer o qué estoy haciendo que no es de tu agrado? Y necesito ponerme a cuentas para mantener una relación contigo. Una relación que me dé bendición a mí
y que en mi vida y que en mi testimonio te dé la gloria y la honra a ti. Yo creo que muy pocas personas lo han hecho, de decir, necesito ponerme a cuentas, ¿en qué estoy fallando? Y estos hombres dicen, ¿saben qué? Están circuncisos, estamos fallando en este pacto de la circuncisión con Dios. Así que, ¿qué creen? Pónganse a cuentas. Y luego los hombres somos bien collones, ¿verdad? Tiene la inyección y no, espérate tantito. Las vacunas del COVID, había videos, ¿verdad? Que en los centros de vacunación, los más chillones, los hombres. Había hasta quien gritaba bien feo. Pero somos collones, le tenemos miedo al dolor físico, aguantamos menos el dolor que las mujeres. Y sin embargo ellos dijeron, sale, me pongo a cuenta. Y me tengo que poner a cuenta para lo que vendrá. Pueden ser problemas, pueden ser pruebas, pueden ser dificultades, o a lo mejor hay bonanza, pero me tengo que poner a cuenta. Y después, ¿qué otra cosa? Venía la fiesta de la Pascua, y es para quien está a cuentas con Dios. Así que si querían celebrar la Pascua a plenitud, tenían que ponerse a cuentas. Yo me imagino, fíjense, que en ese lapso de restablecimiento, imaginemos a los guerreros de Israel hablando uno con otro. Oye, ¿te dolió? Pues, como el caramba, duele muchísimo. ¿Y tú? No, pues yo también, no puedo ni caminar. Híjole, duele muchísimo, pero ayer me dolió un poquito menos. Sí, digo un poquito más que hoy. Sí, yo creo que ahí vamos sanando. Sí, gracias a Dios. Oye, ¿y tú por qué te dejaste hacer esto? ¿Tú por qué aceptaste? ¿Y cuál era la respuesta? Por obediencia a Dios. Dios me lo demanda. Y voy a pasar este trago amarguísimo, pero tengo que agradecer y reconocer quién es Dios y actuar en consecuencia. Perdón, me los quité porque están más empañados, creo que veo menos. ¿Verdad? Luego, ¿qué otra cosa? Era una generación nueva que tenía que mostrar fidelidad y obediencia. La anterior se consumió. Inexorablemente el tiempo consume a las generaciones. Así que los que un día estamos, un día ya no estaremos. Y los más jóvenes estarán. Dice ahora sí que la sucesión habitual y normal. Entonces es necesario que la generación que siga muestre igual fidelidad y obediencia a Dios. ¿Habrá fe cuando regrese? Dice la palabra de Dios. ¿Habrá fe? ¿Habrá quien crea? Pues es trabajo de todos decir, sí, Señor, tiene que haber, para eso estamos aquí, para que te conozcan. Por eso el nombre de vida eterna, y por eso el versículo de Juan 17:3. ¿En qué consiste la vida eterna? En que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien tú enviaste. Y que te conozcan es esto que estamos haciendo, de reunirnos, de estudiar de la palabra, de orar juntos, de ponernos juntos en las manos de Dios, etcétera, etcétera. Ahora, habrá quien se pregunte ahora, oigan, ¿y por qué si fue un pacto con Dios no se sigue el ritual? ¿Por qué para ser cristianos no tenemos que ser circuncidados? Bendito Dios, ¿verdad? Bendito Dios. Oye, me olvidó ponerle Porque existe una circuncisión espiritual, una circuncisión en el corazón. Pablo nos dice en Romanos 2, 28 y 29, la primera parte. No es judío el que lo es exteriormente. Aquí olvídense de judío, vamos a ponerle creyente o hijo de Dios, ¿ok? No es creyente o hijo de Dios el que lo hace exteriormente, ni la circuncisión es externa en la carne, pues es hijo de Dios el que lo es interiormente, y la circuncisión es del corazón y del espíritu. ¿Sí me explico? Ahí es donde tenemos que quitarnos ese pedazo de piel que nos hace diferentes. Ahí es, en el corazón y en la mente. Pablo obligó a uno de sus discípulos a circuncidarse. ¿Sí se acuerdan? ¿A quién?
hijo de una madre judía y de un padre griego, por eso no estaba circuncidado. Y lo obligó a circuncidarse. ¿Por qué? ¿Porque no era cristiano si no se circuncidaba? No, porque iba a ser mejor aceptado por los judíos si era circuncidado. ¿Y qué hizo el discípulo? ¿Sí se acuerdan o no? ¿No se acuerdan? Se los dejo de tarea. Empieza con T. ¿Sí? ¿Qué hizo el discípulo? ¿Sí? Si ese es el camino de entrada para ser mejor aceptado, sí. ¿Se dan cuenta cómo siglos después viene ocurriendo lo mismo? Vamos a decirle sí a Dios. Hay algo que me estorbe en mi corazón o en mi mente, pues le digo sí. Y cuando sea plenamente entregado, entonces seré circuncidado en el corazón y en el espíritu. ¿Ok? Sigamos a la siguiente enseñanza. Tenemos un ejemplo precioso, fíjense, preciosísimo de esto. Esteban, el primer mártir. Esteban, el primer mártir. Cuando le dicen en su defensa, porque lo detiene el Sanedrín y lo detienen los fariseos y los saduceos, y en su defensa le dicen, a ver, defiéndete, y hace un recorrido de la fe, Abraham, y cómo se portaron con los profetas, todos. ¿Y qué les dice a aquellos que se supone que son conocedores de la palabra de Dios? ¿Qué les dice al final Esteban cuando está a punto de morir? Regrésate una vez, Héctor. Duros de cervix, incircuncisos del corazón y de oídos. Eran judíos así, pero fariseos, seduceos, seguramente estaban circuncidados físicamente. Pero Pablo les dice incircuncisos del corazón y de los oídos, es decir, no están dispuestos a escuchar de Jesús, no están dispuestos a entender la palabra, por eso les hace el recorrido completo. Y cuando ve que de todas maneras tienen su corazón endurecido, sus oídos cerrados, les dice incircuncisos del corazón y de los oídos. Vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, también vosotros. Porque a cuántos profetas rechazaron por tener los oídos cerrados y el corazón endurecido. Y Esteban muere después de decir estas palabras y de ver a Cristo en su gloria. Incircuncisos de el corazón y los oídos. Fíjense cómo no es algo físico. Ahora sí nos vamos a la que sigue, Héctor, de favor. Una imagen, parecen palomitas en una mano, pero no se sabe qué era el maná, ¿verdad? No se sabe. Josué 5, 19 al 12 dice, y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas, y el maná cesó al día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Es bien interesante, fíjense esta parte. Se termina la vida nómada. ¿Por qué no sembraban? Pues porque no estaban en el mismo lugar. ¿Por qué no sembraban? Porque no era tierra fértil. ¿Por qué no sembraban? Porque no había agua para los sembradíos. Entonces dependían completamente de Dios. 40 años se alimentaron del maná. Dice, no había milagros. No, hombre, 40 años de milagros diarios. De milagros diarios, ¿verdad? De lunes a viernes, y para el Sabbat se recogía doble. Pero si guardaban los de un día anterior, se podría, solamente se preservaba en el Sabbat. ¿Se dan cuenta? Dios provee, Dios vigila, Dios supervisa, Dios revisa, Dios no suelta. Dios está continuamente con su pueblo. Por eso es una herejía decir que Dios nos ha abandonado, es una herejía brutal, porque Dios está aquí, Dios nos provee diario, Dios está viendo, está vigilando, está viendo que
que seamos fieles. Aquella mentalidad de esclavo es la que nos vuelve a ser esclavo del pecado. Y esa mentalidad de esclavo había tenido la generación anterior. ¿Qué le reclamaban a Moisés? ¿Para esto nos sacaste? ¿Para esto nos sacaste de Egipto? ¿Para morir de hambre y sed en el desierto? Mejor nos regresamos. Esa es mentalidad de esclavo. Y Dios no quiere a gente con mentalidad de esclavo. Ando aquí, estoy feliz, me siento feliz con mis alabanzas, pero después el pecado me jala, y si me dejo jalar, no, pues mejor me regreso. Mentalidad de esclavo. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? Mentalidad de esclavo. Entonces no, Dios quiere gente que se entregue y gente además que trabaje. Porque sí, Él provee, pero cuando ya están en la tierra de leche y miel, dice, ahora sí, como dicen los papás, ahora sí, papacito, ráscate con tus propias uñas, ¿verdad? Va a llegar un momento en que tenga que ser así para todos, ¿sí? En donde decir, ¿sabes qué? Ya te di el maná, ahora vive del fruto de la tierra. Ahora sí, el maná, se cerró la llave del maná. ¿Pero en qué momento lo hizo Dios? Antes de cruzar el Jordán, mientras seguían en el desierto, a medio Jordán, le dijo, ya se cierra, le abro la llave del agua y se los lleve. No, cuando les dio la condición propicia, cuando habían llegado ya a la tierra prometida, en ese momento dijo, ya se cierra y van a comer de los frutos de la tierra, pero se va a cerrar, el maná se va a cerrar, y se va a cerrar ¿hasta qué momento? ¿Hasta qué momento? Hasta que venga el maná verdadero, el pan de vida. Ahí es cuando Dios dice, después de siglos han estado trabajando, tienen el alimento físico, tienen el agua, pero no tienen el alimento espiritual. Se los voy a mandar. Se los voy a mandar. Por eso es que viene Jesús, para darnos vida, y vida eterna, y vida en abundancia. Y no por buenos, no por esforzados, no, sino simple y sencillamente porque Dios ve que por nosotros mismos somos incapaces de restablecer una relación plena con Él. Entonces dijo, voy por ellos, y nos manda el pan de vida. Pero si se dan cuenta esa mentalidad de esclavo, no, pues está difícil, mejor me regreso. Entonces, no, tenían que prepararse física, espiritualmente para celebrar la Pascua. ¿Qué era la Pascua? La fiesta de la liberación. Era la tercera vez que se iba a celebrar la Pascua, fíjense. La primera cuando la instituyó, cuando se pintaron los dinteles con la sangre del cordero, ¿sí? Cuando pasó el ángel de la muerte para llevarse a los primogénitos, ¿sí? A los primogénitos, ¿sí? Celebraron la Pascua. 2 años después celebraron la Pascua. Y durante todo el tiempo en el desierto no celebraron la Pascua. ¿Hasta qué? Hasta que ya están en la tierra que fluye leche y miel. Y hasta que todos están circuncidados. Y entonces si nos vamos en tiempo y en forma, día 14 del primer mes, que viene siendo como marzo-abril, la Pascua de los judíos, lo que hoy es la Semana Santa para los cristianos, ¿sí? Que es el primer luna llena después del equinoccio de primavera. Así es como se calcula, 40 días después aproximadamente. Entonces, fíjense, entonces va a hacerse en tiempo y en forma. Van a celebrar en tiempo y en forma. ¿Por qué? Pues porque ya está cumpliéndose las promesas de Dios. Porque ya está concretándose. Ese pueblo que vivió por esperanza está viendo que esa esperanza tiene frutos, que ya están en la tierra que les prometieron y que están a punto de tomar posesión de la tierra. Y entonces celebramos. Por eso dice, se quitó el oprobio de Egipto. Es decir, se quitó la vergüenza, se quitó la mentalidad
de esclavo, se quitó de lo que le hacían burla, porque los pueblos de alrededor sí decían, para eso los sacó Jehová, para que murieran de hambre y sed en el desierto. Pero no, eso ya se acabó, porque ya están en la tierra donde fluye leche y miel. Por eso es que ya se acabó el oprobio, la vergüenza, ya los llevó Dios a donde quería que llegaran. Ya no hay vergüenza, ya no hay oprobio, hay cumplimiento de las promesas de Dios. Y si nosotros creemos en ese mismo Dios, sabemos que va a cumplir sus promesas. Y en esa fe tenemos que vivir, ¿sí? No te olvides de mí cuando estés en tu reino, podemos decir. Y sabemos que nos va a contestar, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y sabemos que lo va a cumplir, porque es un Dios fiel. Hay un teólogo, Blaikie, se dice que dice, y voy a abrir comillas porque es una cita textual, dice, el recuerdo del pasado, fíjense qué interesante, el recuerdo del pasado es a menudo una excelente preparación para las pruebas del futuro y con igual frecuencia resulta ser un notable sostén al pasar por ellas. La naturaleza misma de la Pascua, al mirar al pasado y recordar la primera interposición de Dios en ayuda de su pueblo, era un precioso estímulo para la fe y la esperanza. Y lo mismo es la Pascua cristiana. ¿Qué hacemos cuando celebramos la Santa Cena? Conmemoramos, rememoramos lo que ocurrió en el pasado, pero que nos da esperanza y fe en el presente. Y que nos da la certeza de que hay un futuro con Dios. Eso es lo que conmemoramos. Que murió por mis pecados Cristo, que resucitó al tercer día y que nos fue a preparar morada al cielo. Así que de la misma manera en que surge el maná, que es milagroso, de la misma manera se va. Pensemos en los jóvenes recién graduados, me estaba acordando de ti cuando estaba escribiendo esto, ¿verdad? Pensemos en los jóvenes recién graduados, ¿verdad? Empiezas a ejercer tu profesión, empiezas a tener tu propia provisión, fruto de tu trabajo, y en muchas ocasiones se cierra el maná de papá, ¿verdad? El papá Dios, así, porque ya estás en una condición diferente. Así el pueblo de Israel fue bendecido por la provisión del Padre Celestial, y cuando los puso en ese lugar, les dijo, ya se acabó, ya no hay más. Sí, ahora ya tienen las condiciones meteorológicas, hidrológicas, geográficas, para que puedan ustedes sobrevivir. Ya habían décadas habían sido alimentados, se habían multiplicado. Y nos dice Éxodo 16:35, a ver, pasa la que sigue, anterior, creo que no la puse, ay Dios, bueno, 16:35, así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Fíjense, la provisión de Dios es una provisión sobrenatural. Y se cierra hasta que llegue el pan de vida. Juan 6:27, ahora sí, Héctor. Trabajad, nos dice el Evangelio de Juan, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, lo cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló el Padre. Y entonces hay una diferencia entre ese maná transitorio y el pan de vida, el pan eterno. Juan 16, 47 al 51 nos dice, de cierto, y son las palabras del mismo Señor, os digo, el que cree en mí tiene vida eterna, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ándale. Entonces, ya no hay ese maná
que caía del cielo, pero tenemos el maná espiritual que es Cristo Jesús con nosotros, para vida eterna. Y nos vamos a la última parte. Fíjense qué interesante, hay una parte interesantísima de esto, Nos dice aquí, estando Josué, fíjense, escuchen, cerca de Jericó, el viento está tremendo, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y José, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió, ¿qué creen que respondió? No le dijo, sí, soy de estos o soy de aquellos. Le dijo, no. Es decir, no soy ni de aquellos ni de estos. Ese no es contundente. Mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿Quién es este varón? Hay controversia, déjenme decirle. La religión popular dice que es el arcángel Miguel. Hay quien dice que son un montón de posibilidades de ángeles. Los testigos de Jehová dicen que es el arcángel Miguel. Ellos rechazan la divinidad de Cristo, dicen que fue dotado cuando fue bautizado. Pero no. ¿Quién era esto? ¿Quién es? Ahora vamos a hablar de algo que nos dé sustento, que era una manifestación de Cristo preencarnado. Antes de la encarnación vino Cristo. Primero, se pone él reivindicando su naturaleza divina. Es el príncipe de Jehová. Está utilizando el nombre de Dios. ¿Sí? Hay cerca de 30 ocasiones en que aparece esto del ángel de Jehová en el Antiguo Testamento y 211 en que aparece en la cuestión de los ángeles. Pero ángel de Jehová así específico, vamos a ver qué nos dice Éxodo 3 del 2 al 5. No, va a ser un poquito atrasadín, síguele. No, ahí va, lo dejamos. Se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego a Moisés en medio de una zarza. Fíjense cómo dice, se apareció el ángel de Jehová a Moisés en medio de una zarza y él le miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. De ahí viene lo de las zarzas y eso fue en el monte Oreb. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esa grande visión por causa de la zarza que no se quema. Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él dijo, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Ay, Dios, entonces, ¿qué dice? El ángel de Jehová estaba en la zarza y no se consumía. Y después le dice exactamente las mismas palabras que le dijo Jehová a Moisés. Quita tu calzado porque el lugar donde estás, tierra santa es. Es decir, es Dios mismo. Pero no es el Dios Padre. Así que vemos que es Jesús preencarnado. Y luego el capítulo 13 del libro de Jueces. Si alguien no lo lee, léalo por curiosidad esta semana, si no lo ha leído. Es sobre el nacimiento de Sansón. Ahí está, el nacimiento de Sansón. Y el capítulo 13, ¿qué creen? Es Jesús preencarnado quien se les aparece ahí también. Y les da esa identidad que solamente tiene Dios. Así que Él reivindica su naturaleza divina. 2, tiene atributos divinos. La eternidad solamente es de Dios. Los ángeles son criaturas de Dios, los creó Dios, no son eternos. Los demonios también. Así que la eternidad son atributos divinos. Éxodo 23, 21, Isaías 63, 9. Las escrituras equiparan al ángel de Jehová con el Señor. ¿Qué le dice Josué? Mi Señor. Hay muchos ejemplos en donde los ángeles les dicen a los hombres, no me adores porque criatura soy. Solo a Dios hay que adorar.
Pero aquí Él no le dice eso. Él permite la adoración. ¿Y a quién se adora? Solamente a Dios. ¿Ok? Hay un montón de referencias. Posee el nombre de Jehová, recibe adoración, perdona pecados el ángel de Jehová. Génesis 48, 16 y Éxodo 23, 21. Es eterno y es una persona distinta al Padre, porque hay ocasiones en que se refiere el ángel de Jehová al Padre Creador. Así que podemos encontrar ahí la Trinidad. Y es el principal protector de Israel. Y entonces podemos comprender cómo o por qué Josué lo trató como mi Señor, título que se reservaba exclusivamente a Jehová. Elohim es la palabra en hebreo. Y este ángel no rechaza la adoración como lo hicieron. Y entonces vemos a Jesús preencarnado, a Jesús con múltiples manifestaciones antes de su encarnación a través de la palabra de Dios. Y entonces sí podemos entender lo que nos dice Juan 1.1. Juan 1.1 que dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. O sea, es Cristo apareciéndose a Josué, Cristo apareciéndose a Moisés, Cristo en la vida de todo el pueblo hebreo desde su nacimiento, desde su fundación. Y de la misma manera, Cristo nos dice en la gran comisión, estaré con ustedes hasta el final de los días. ¿Y le creemos, mis hermanos? Por supuesto, es un Dios que cumple las promesas, un Dios fiel. Así que cuando me sienta abatido, caído, ninguneado, en pruebas, en dificultades, recordemos que Jesús nos dijo, y yo estaré contigo hasta el final de los días. Y es diferente pasar las pruebas y las dificultades en soledad que tomados de la mano de Dios. Así que podemos ver que la preparación de este lado del río es una preparación espiritual. Confiemos en Dios, dependamos de Dios, pongámonos susceptibles ante Dios, sabiendo que Él nos protege. Valoremos nuestra identidad, confiemos en medio de las adversidades y además adoremos y celebremos a Dios. Al otro lado del río, como ellos celebraron la Pascua, celebramos a Emmanuel, Dios con nosotros. Y ese es el reto, el desafío, tener una preparación completa. Síguele, Héctor, porque vienen. Entonces, ¿qué vemos? Los nueve del sermón anterior, que era madrugar, paciencia, atención, escuchar, mansedumbre, cercanía, santificación, valentía y humildad. Y ahora le sumamos dependencia, confianza absoluta y adoración y alabanza a nuestro Dios. Ay, entonces ahora sí estamos equipados. Ahora sí, que venga lo que venga. Preparémonos de este lado del río y cuando nos toque cruzar el río continuemos la preparación que tiene que ser una preparación espiritual. ¿Cuánta enseñanza nos deja cada porción de la palabra de Dios? Aprendamos a discernir y aprendamos a la madurez espiritual. Oremos, mis hermanos, para despedirnos. Padre bendito, gracias, era un poquito largo, difícil, todo un capítulo en un solo sermón, Padre bendito. Yo espero que me hayas usado y que haya habido palabra en lo que se dijo y que haya habido también corazones no endurecidos y oídos dispuestos a escuchar y que la semilla de tu palabra caiga en tierra fértil, Padre bendito. Te rogamos que nos des bendición en este día y en esta semana y que tu provisión diaria la valoremos como seguramente valoraron estos hombres y mujeres a tu maná físico y vivamos en la confianza que el pan de vida que tú enviaste es certero, es verdadero y es el camino hacia ti. Te damos gracias por todo esto en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nunca abandonaremos a nuestro Dios.
jamás seguiremos otros dioses. Josué 24. Que Dios les bendiga y les guarde, mis queridos hermanos.